La juventud, una etapa crucial en la vida de cualquier persona para desarrollar la inteligencia social y emocional. En ella comenzamos a encontrarnos obstáculos que tenemos que aprender a superar y cambios a los que nos tenemos que adaptar que marcarán nuestros pasos en el futuro. Experimentamos por primera vez muchas de las emociones que están a la orden del día y que no conocíamos en nuestra etapa infantil. Esto nos creará la necesidad de gestionarlas y de conocernos mejor a nosotros mismos. Son muchas las facilidades de las que disponemos en la época actual si la comparamos con los años que nos preceden, sobre todo en el ámbito de la tecnología, la información o en la calidad de vida. Pero, ¿quiere decir esto que las personas, en concreto los jóvenes, son más felices que los de antes? ¿Están las generaciones actuales mejor preparadas en cuanto a la gestión de sus emociones? ¿Cuáles son las causas que los llevan a enfrentar estas situaciones y cómo logran solucionarlas? En este documental trataremos de obtener las respuestas y conoceremos la realidad a la que se enfrentan los jóvenes de hoy en día. Antes de nada, vamos a conocer como es debido dos conceptos esenciales para entender este documental. Estamos hablando de lo que algunos psicólogos llaman la pandemia del siglo XXI. Y no hablamos del dichoso COVID-19. Hablamos de una pareja que actúa desde las sombras y crea muchos quebraderos de cabeza a la sociedad. Sus nombres son ansiedad y depresión. Empecemos por el término que normalmente es más difícil de entender, la ansiedad. Para empezar, hay que destacar que la ansiedad, como tal, parte de ser una sensación totalmente normal en el ser humano. Es un mecanismo de defensa que todos tenemos, y surge cuando nos ponemos alerta ante una supuesta amenaza, pudiendo crear un sentimiento de miedo, inseguridad o inquietud. Es muy probable que lo hayas sentido en algún momento de tu vida, ¿verdad? El problema se encuentra cuando deja de ser algo puntual y empieza a repetirse en nuestro día a día, afectando a nuestras relaciones, trabajo o estudios. En ese momento es cuando empieza a considerarse un trastorno o una enfermedad. Cuando llegas a este punto, tu cabeza se pone alerta por situaciones en las que no debería estarlo, o por lo menos no deberían limitarte. Es ahí cuando se comienza a perder el control de tus pensamientos, que muchas veces pueden llegar a dominarte, aun sabiendo que no se les debería de dar tanto protagonismo. Te hace exagerar los peligros más de lo normal, como si hubiera algo que pensara por nosotros. Le dabas vueltas a todo y hacías una bola de nieve tan grande pues que te ibas nervioso hasta a la cama, a dormir. Me iba antes de la típica feria de pueblo, me iba siempre antes, ponía excusas, me duele la tripa, no puedo salir, tal, me quedo, en vez de decirle la verdad. ¿Qué pasa? Pues que con esa bola de nieve, pues ese año, pues con estas experiencias tal, pues llegó a un tal punto que desconfiaba hasta de mis mejores amigos, de quedar a tomar algo en un parque, de dar una vuelta tal, de que se empezaran a reír y yo no he escuchado sobre el tema del que estaban hablando, y desconfiar de ellos. Al final quieres estar solo. O sea, yo por lo menos soy una persona que me ensimismo y me gusta estar solo y pues, al final cuando estás solo te acabas creyendo tus propias películas y ya ni sabes lo que es la realidad porque no va más allá de tu ombligo ni de lo que tú piensas, ya piensas que el mundo te está atacando, que está aquí alguien hablando y piensas que está hablando de ti. Pues fueron 2-3 meses muy negativos en lo que pues eso, estuve muy mal. En muchas ocasiones, si la persona que padece ansiedad no es capaz de gestionarla como es debido, puede actuar como puente para encontrarse con el otro problema del que hablábamos, la depresión. No necesariamente la depresión tiene que haber sido producida por culpa de la ansiedad, pero en muchas ocasiones el tener un problema ha conseguido derivar en el otro. Muchas veces se confunde la depresión con tristeza. Sí, están muy relacionadas, pero realmente no significan lo mismo. Una persona puede sentirse triste. De hecho, es totalmente normal que en algún momento de tu vida ocurra. Pero lo que lo diferencia es que la depresión hace ocurrir los síntomas de la tristeza sumado a otros de una forma más prolongada. Digamos que la tristeza es una emoción, un estado mental pasajero, pero la depresión es un estado que dura mucho más tiempo. Puede ser producida cuando la tristeza llega demasiado lejos, pasa a ser una rutina y se prolonga en el tiempo, creando otro tipo de emociones. Entonces, veamos la diferencia. Una persona que ha estado triste durante, por ejemplo, 3 días, o que en ocasiones se pone triste por algún casual, no es una persona que sufre o haya sufrido depresión. En cambio, una persona que lleva un plazo de tiempo más largo, que suele ser considerado a partir de las 2 semanas, en el que no solo tiene tristeza, también desgana, falta de motivación, sensación de vacío, pesimismo,
es la que está sufriendo el trastorno de depresión. Es como si hubiese algo por dentro que te está quitando la energía y la vitalidad, haciéndote perder el interés incluso por las cosas que más te gustaban. Para entender la gravedad que suponen estos dos problemas en la sociedad, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 4 personas lo sufrirán a lo largo de su vida. Entre el siglo anterior y la actualidad, los casos de personas afectadas han podido aumentar hasta un 50%, y alrededor del 60% de problemas de salud mental aparecen por primera vez durante la juventud. Es por eso que decidí hacer este documental. Como se suele decir, cada persona es un mundo, y la variedad de causas que pueden producir alguno de estos trastornos puede ser inmensa. Por lo tanto, he decidido hacer un estudio para conocer cuánto porcentaje de los jóvenes han pasado a lo largo de su vida por una de estas situaciones, y en el caso de ser positivo, conocer qué ha podido llevar a cada uno a ese problema. Tras haber encuestado desde las redes sociales a un grupo de 90 jóvenes, formado por hombres y mujeres, he logrado conocer que más de la mitad han padecido de ansiedad o depresión en algún momento de su vida, y que tan solo una cuarta parte no lo ha vivido nunca. A las personas que han contestado que sí, se las volvió a encuestar individualmente para que eligieran, sin límite de cantidad, las causas que han podido afectarles más. Y estos son los resultados. Casi el 80% de los encuestados han coincidido en que los estudios son una de las causas, por lo que podríamos decir que sin lugar a dudas este es el motivo que más sueño quita a los jóvenes. Como segunda causa más determinante, tenemos los problemas amorosos, donde han coincidido más de la mitad. La situación familiar que atraviesan o han podido atravesar no se queda atrás, ya que ha sido escogida por la mitad de los encuestados. Con un porcentaje muy cercano al anterior, nos encontramos con las expectativas sobre el futuro y el sentir un vacío existencial. Ya de por sí, cuando entré a la carrera en primero de carrera, pues entré con un cierto rechazo hacia mi trabajo, hacia las posibles salidas que iba a tener de mayor, tal. Y fui viendo cómo pues, muchos de mis amigos pues, fueron saliéndose de sus respectivas carreras, no les gustaban, no dieron el paso a decir esto no es lo mío, no quiero hacer esto en mi vida, y dieron el paso pues, a cambiar y a hacer pues, lo que de verdad les gustaba. Pero yo no fui capaz, yo me quedé, y el primer año, pues, modo introducción, pues bueno, siempre el primer año de la carrera pues, siempre es un poco más introductorio, lo que te esperas, tal. Pero ya cuando en el segundo año empiezas a ver a lo que se va dirigiendo la carrera, un poco más a lo que vas a ser, a lo que te vas a dedicar, pues fue cuando empecé a rechazar lo que estaba haciendo. Pues no me sentía bien conmigo mismo en la carrera, me sentía que no era útil, que no estaba en el sitio que quería estar, y eso pues desencadenó fue como que resaltó los problemas que yo siempre había tenido. Fue como un momento de explosión, de que pues, todas las emociones salieron. Estaba en segundo de bachillerato, tenía que estudiar la selectividad, mi madre estaba súper preocupada, yo no sabía ni qué quería estudiar, y iba a estudiar ingeniería informática porque sabía que me daba la nota y era lo que más o menos decía que quería, y nada, todo salió mal. El primer año de carrera todo cero, suspenso, todo, la novia cero. Podríamos decir que estos 5 problemas, en cuanto a términos de porcentaje, son los que más intranquilos dejan a nuestros encuestados. Pero esto no termina aquí, ya que también han sido seleccionadas otras causas, con algo menos de porcentaje, pero no por ello dejan de ser importantes. Aproximándose a la mitad de los jóvenes, 2 causas con un peso parecido han sido vida social y autoestima o imagen personal. El reciente confinamiento y las relaciones sexuales han sido elegidas aproximadamente por un 20%. La pérdida de un ser querido, el acoso, las adicciones, la orientación sexual y la salud física han sido elegidas por una parte más minoritaria, sumando entre todas ellas algo más de la mitad de las opciones elegidas. Yo desde muy temprana edad siempre he tenido bastante poca confianza en mí mismo, digamos. Siempre he tenido como un rechazo a mi cuerpo, ha sido una cosa siempre que ha estado ahí, que siempre me decía a mí mismo que lo había superado, pero siempre que me miraba al espejo, me quitaba la camiseta en una piscina, en un grupo, siempre tenía ese rechazo a mí mismo de decir no me gusto y no me gusto. Pero bueno, sí que es verdad que con los años, pues apuntándome a deportes, conociendo a gente, baloncesto, fútbol, pues siempre ayudaba mucho y joder, te sentías bien, hacías deporte, te veías mejoras físicas tal y te sentías mejor. Problemas en mi relación, me sentía un tanto melancólico, un poco autocompadeciéndome a mí mismo, y sí que es verdad que pues
Entré más en el tema de los porros, la marihuana. Mucha gente lo intenta normalizar o lo que quieran, pero no deja de ser un problema y la verdad es que si no quieres hacer nada y encima haces eso, menos ganas te van a hacer. Son tantas las causas que podríamos dedicar horas y horas a hablar sobre ellas, por lo que podemos llegar a la conclusión de que los orígenes que pueden despertar estos trastornos son muy subjetivos y personales. Casi el 70% han respondido que van en buen camino para superarlo. Un tercio coincide en que ya es agua pasada y solo un 7% ha respondido que aún no lo ha superado. Pues en la sanidad pública actualmente hay 4 psicólogos públicos cada 100.000 habitantes. Lo que sería necesario para una sanidad pública en cuanto a la psicología mejor serían 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Esto equivaldría a que nos hacen falta unos 7.200 psicólogos más. Entonces yo considero que los datos hablan por sí solos y actualmente, claro, la gente se piensa que acudir al psicólogo es un privilegio porque mucha gente no se lo puede permitir, claro, al no haber plazas en la sanidad pública, te tienes que buscar una consulta privada, que al fin y al cabo es muchísimo costo y por eso considero que la gente no va al psicólogo por eso. Otra de las razones es por vergüenza, porque la gente se piensa que ellos pueden solucionar el problema por sí solos y en realidad muchas veces es necesario buscar ayuda. Si tú te rompes un brazo, por ejemplo, pues tú vas al médico y no tienes ningún problema y en cambio ir al psicólogo es como... Te da cosa decirlo, te da cosa, tú estás con tus amigos y dices voy al dentista y no pasa nada, pero decir una tarde, chicos, que tengo psicólogo es como, buah, o sea, la gente no se atreve a decir eso. Creo que es porque hay un estigma que la gente no sabe lo que ocurre dentro de una consulta de psicología. Entonces, al fin y al cabo, eso es muy importante, es totalmente necesario, porque hay problemas que por sí solos no puedes solucionar y es necesario buscar ayuda. Yo quería, es una cosa pues que decía, pues me gustaría ir tal, pero el tema económico, pues no, yo no podía permitirme, por mis propios medios no podía permitirme esa solución. Entonces pues acudí a la solución pues de mis amigos y la verdad que fueron los mejores psicólogos, la verdad, los mejores profesionales conmigo. Y eso ya, pues poco a poco tirar para adelante, seguir con la confianza, que confiar en los demás te hace confiar más en ti. Y si confías más en ti, pues todo va mucho mejor, tienes más confianza, el día a día es mejor. Y no cerrarte, no guardártelo para ti mismo, ¿no? Porque es lo peor que puedes hacer. Encerrarte, pensar siempre en lo mismo, buscar tus cosas, buscar tu gente, acudir a un profesional, si se puede, pues acudir a un profesional siempre es recomendable, siempre. Y nada, confiar en tus amigos y en tu familia, pues que siempre van a estar contigo y te van a apoyar en todo. Intentar que no estés solo, intentar que esos problemas no se los lleve solo, intentar que haga algo con sus amigos, que le guste, que si en su momento le gustaba, yo qué sé, a partidas de ajedrez, que se ponga a hacer partidas de ajedrez, que si le gustaba el fútbol, que busque a sus amigos o a alguien y se ponga a darle un balón, que es mejor gastar ese tiempo de salud mental pensando en fútbol, en una pelota, que pensarlo en cosas que no te mejoran. Lo único que hacen es empeorarte, hacerte más vulnerable y, ¿sabes? Es intentar buscar eso, estar feliz. Espero que el recorrido de este documental nos haya hecho llegar a la misma conclusión. Estamos ante un problema que afecta a una gran parte de la sociedad, ya seas tú o el que tenemos al lado. Al final, si no se está viendo ahí arriba, de nada sirve lo demás. Nuestra salud empieza por la cabeza. Si en tu caso te has podido encontrar así, me gustaría decirte que no tengas miedo ni te avergüences. Pide la ayuda que necesites, ya sea un amigo, un familiar o un profesional si de verdad es necesario, y ten muy claro que va a ser algo pasajero en tu vida. No te sientas solo o pienses que eres el único al que le pasa. Al final estas cosas son más normales de lo que parecen. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y también dejarnos conocer por nuestros seres queridos. A veces no somos conscientes de lo que puede estar pasando una persona por dentro, y más aún si es de aquellas a las que les cuesta exteriorizarlo. Recuerda estar activo, encontrar distracciones y aprovechar las pequeñas cosas que te hagan feliz. Cuidar tus hábitos, tus pensamientos y tratar de alejarte de aquello que creas que puede hacerte daño. El dolor es algo inevitable, pero lo que sufrimos puede ser opcional. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos aprender a gestionarlo de la mejor manera. Todo esto es parte de la vida. A lo largo de nuestro camino, tarde o temprano, todos estamos destinados a superar dificultades. Sé que es algo muy fácil de decir y no tanto de hacer, y lo sé. Probablemente todo esto pueda haber sonado al típico discurso motivador.
Y el que me conozca sabrá que no soy el mejor ejemplo. Pero la realidad es esa. El bienestar no se consigue por golpes de suerte, sino por pequeños esfuerzos diarios. Como dice un famoso proverbio chino, el obstáculo es el camino. Y como un día dijo Martin Luther King, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero hagas lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Cuídate.